El día esperado, la noche esperada. Bueno, buenas noches, agradecerle a Gustavo Salle por venir, Enrique Viana, bueno, un placer tenerlos realmente porque son único medio en exclusivo que vienen a nuestro programa Estado de Situación y realmente no solamente para mí, sino para los vecinos, el público que nos está mirando a través de la pantalla de Canal 6, realmente fueron muchísimos los mensajes los que recibí en esta semana al saber que venían dos figuras realmente muy importantes para el objetivo y para el análisis político y para el análisis a futuro de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que nos vendan ese librito de que está todo el país bárbaro y que está todo marcha precioso, y los vecinos, los uruguayos, sobre todo los duranenses, salimos a la puerta de nuestra casa hacia la calle y no es lo que nos dicen por los medios muchas veces capitalinos. Y bueno, y uno al escucharlos muchas veces en muchos medios de prensa, que el luchar por los uruguayos, por la patria, por ejemplo en este caso el agua, que es tan fundamental y tan esencial para la vida de nosotros, es un placer tenerlos aquí en nuestro programa. Bueno, para nosotros es un verdadero gusto y placer, y además nos honra iniciar el ciclo de Estado de Situación 2019 siendo tus primeros invitados, Joana. Así que por lo tanto nuestro profundo agradecimiento y reitero el placer de estar aquí contigo. Bueno, buenas noches, Enrique. Bueno, ustedes también ha estado en otra oportunidad en nuestro programa, sí, nuevamente hoy. Bueno, además de todos los proyectos y todo el trabajo que vienen realizando, como hormiguitas, ¿no? En diferentes ámbitos, también con un nuevo partido, el Partido Verde. Correcto. Una cosa que nosotros venimos diciendo y repetimos es que no vamos a hacer política como hasta ahora se ha venido haciendo, como en los últimos tiempos se ha venido haciendo. No vamos a hacer la politiquería que se viene haciendo en el país desde hace mucho tiempo. No venimos a endulzar oídos, venimos a decir cosas que no van a gustar, pero que están vinculadas a lo que tú mencionabas. A decir nuestra verdad, podrá tener el subjetivismo propio de cada uno de nosotros, pero no venimos a mentir, no venimos a endulzar oídos, ni siquiera venimos a juntar votos, decimos. Venimos a exponerles a la ciudadanía una realidad política. Lo hacemos hoy, lo hicimos siempre en toda nuestra vida profesional. Tratamos de ser honestos, de transmitir lo que veíamos de la realidad. Podrá ser opinable, criticable o no, pero lo que veíamos, queríamos ser fieles a nosotros mismos. La primera premisa para meternos ahora sí en una actividad político-partidaria a través del Partido Verde Animalista, un partido que nos ofreció la posibilidad de encabezarlo. Generosamente, nosotros teníamos en un primer momento la intención de formar un partido, pero los tiempos no nos daban. Este partido, al saber de esa situación, vino a nosotros y nos ofreció la posibilidad de que fuéramos quienes apareciéramos a la cabeza del partido, en especial el doctor Gustavo Salle. Aceptamos el desafío, vimos que teníamos principios en común y hoy estamos, yo diría que con tres grandes ideas que son una especie de tridente con el que vamos hacia adelante. Esas tres grandes ideas son la protección del medio ambiente, de allí viene incluso el cuño ambientalista de este partido, que incluye también la protección de los animales, pero la protección del medio ambiente sobre todo focalizada en el tema en crisis que tiene el Uruguay hoy, que es el tema de la protección del agua, de la protección de los cursos hídricos, el hecho de que no le estamos dando hoy a la gente un agua saludable a través del Estado, a través de OCE. Protección del medio ambiente, que significa enfrentar, entre otras cosas, un modelo agroquímico que le está causando un gran daño al país, a la población y en especial a la población más humilde, que el único agua que puede beber es el agua que se surte a través de la que suministra el Estado. Primer tridente, parte del tridente. Un segundo aspecto que hace a algo que tú mencionabas, a los problemas de la seguridad y de la inseguridad. Atacar con medidas constitucionales, pero drásticas, todo lo que hace a los altos niveles de criminalidad en los cuales lamentablemente el país se encuentra, provocados por causas muy profundas, pero que también necesita de soluciones inmediatas, de soluciones para que la gente pueda salir a trabajar, no pensando que no va a volver a su casa porque algún hecho de sangre le va a ocurrir. Y el tercer aspecto, que están fuertemente vinculados a estos dos aspectos, es el combate a la corrupción.
a la corrupción, no solo la corrupción puntual de la coima, del cohecho, del soborno, sino el combate a lo que nosotros denominamos la corrupción estructural. ¿Qué es la corrupción estructural? Bueno, que observamos cuando vemos un informativo, cualquier medio de comunicación escrita, que detrás de cada acto de gobierno, y cuando hablo de actos de gobierno, hablo también de actos legislativos, hablo de leyes, y también hablo muchas veces de sentencias judiciales. Cuando uno observa detrás de cada acto de gobierno, detrás de cada ley, o detrás de cada sentencia judicial, un negocio, dice, hay algo mal, hay algo que está pasando mal. Hay algo que no se corresponde, porque una ley, una sentencia o un acto de gobierno jamás puede estar condicionada por la voluntad de intereses privados. Y eso lo estamos viendo, en especial el punto neurálgico que nosotros estamos atacando hoy es el contrato de inversión entre la República Oriental del Uruguay y la empresa UPM. Salle, ¿qué lo motivó tanto a usted como a Viana llevarlo al campo político, ¿no? Sabiendo que hoy el tema político a muchos, lamentablemente, ciudadanos no les interesa la política, y pienso que ese quizás es el fin, de que la gente se desinterese y pierda credibilidad en la figura política para ello aprovecharse de la gente ignorante. Lo hemos visto en países vecinos donde realmente ha sido un caos y logran esa guerra, esa pelea entre las clases sociales, entre la gente obrera, entre los diferentes sistemas sociales, o simplemente por ser de un color o de otro. ¿Cuál es el motivo realmente que lo llevó a esto que usted tanto ha luchado? Porque no es de ahora que usted lo haga, sino que ya lo venía haciendo anteriormente como abogado penalista, hacerlo y volcarlo hacia la política. Sí, correcto. Yo creo que el motivo más importante es la identificación de uno de los problemas más graves que tiene el país y que, como bien lo decía el doctor Viana, es la corrupción estructural. Nosotros venimos luchando contra la corrupción estructural desde el año 2006, con nuestra primera denuncia muy importante, que fue aquel proyecto de la secta Moon, de Cerro Freeport, en el que participaba el secretario de la Presidencia, en aquel momento la presidencia del doctor Vázquez, el secretario era el doctor Gonzalo Fernández. Desde aquella época, 2006, hasta la fecha, nos hemos encargado de denunciar los negocios con apariencia criminal más importantes que se gestaron desde el gobierno. Pero, obviamente, encontramos un escollo. Primero encontramos una justicia poco decidida, poco comprometida, poco valiente. Luego, ese sistema de impunidad se perfeccionó y llegamos a lo que nosotros definimos como el golpe de Estado técnico, la eliminación del Poder Judicial, prácticamente la eliminación del Poder Judicial. Esto que en su momento resultaba un discurso radical, poco comprendido por la ciudadanía, era poco comprendido por la academia, Joana, es decir, por mis colegas, por los propios jueces, por los fiscales. El domingo pasado tuvo la plena confirmación conceptual, y esa confirmación conceptual la efectuó nada más y nada menos que el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, cuando dice que el 97% de los casos de la justicia penal no se resuelven a través de la función jurisdiccional, sino que se resuelven a través de un pacto, de una transacción en sede administrativa, sin intervención de un juez. Es la confesión entonces de que no hay más sistema judicial. Ahora, un servicio descentralizado, cuyo jefe es el presidente de la República, decide qué se investiga, qué no se investiga y cómo se pacta en una suerte de contrato el destino, la libertad o no de un individuo. Eso es el reconocimiento expreso por parte de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la eliminación del Estado de Derecho y la instauración de un sistema arbitrario. Bueno,
todos estos motivos son más que suficientes para que nosotros decidamos que además de nuestra campaña, nuestra lucha, nuestro esfuerzo en el ámbito judicial, tengamos que pasar a un ámbito más amplio, de mayor resonancia. Y ese ámbito de mayor resonancia es precisamente el ámbito político partidario. Y ha sido una buena decisión, porque por medio de ella hemos accedido a los medios de comunicación, fundamentalmente lo tenemos que reconocer, a los medios de comunicación del interior, donde hemos tenido gran aceptación y requerimiento, y lo hacemos con mucho gusto, y traemos nuestro discurso, que como bien lo señalaba Enrique, no es el discurso politiquero que procura juntar votos, que tiene una finalidad estrictamente electoralista. Nosotros tratamos de exteriorizar con absoluta sinceridad y lealtad, tranquilidad de conciencia, nuestro enfoque de la realidad, que obviamente es un enfoque muy diferente a la de los grandes partidos con mayores posibilidades de acceso a la presidencia. Pero por tener mayores posibilidades de acceso, son los más condicionados. Son los más condicionados porque son los que reciben, por ejemplo, el beneficio de la financiación de las campañas electorales. Y cuando usted recibe beneficio en la campaña electoral de los sectores elitistas, de las grandes corporaciones, de los banqueros, como sucede con el gobierno, después tiene que gobernar para ellos. Y cuando usted legisla, cuando usted gobierna para un banquero, cuando usted gobierna para una corporación extranjera, créame que está prefiriendo los intereses de esa élite en desmedro de los intereses del conglomerado social, del pueblo en general y de la patria, fundamentalmente. El partido verde animalista, ¿cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser el esfuerzo, estando tan cerca de las elecciones? ¿Cuál van a ser el trabajo que van a dedicar este poco tiempo que tienen, ya que el partido tiene un periodo muy corto, ¿no? Sí, como lo decía, fundamentalmente a decirle la verdad a la gente. Y no, como utiliza la metáfora acertada mi compañero de fórmula, doctor Viana, no a endulzar oídos, no a tocar la música que quiera escuchar el electorado. De eso se encargan los politiqueros, de mentir, de traer la demagogia, de traer la promesa fácil, se encargan los politiqueros. Yo le tengo que decir lo siguiente, Joana, y a la gente en general. El país está profundamente endeudado, como nunca. El país está profundamente lumpenizado, es decir, degradado en materia de educación, materia intelectual, cultural, de usos sociales. El país está profundamente condicionado, porque cuando usted debe, el acreedor, y sobre todo cuando la deuda es del Estado, los banqueros, los acreedores, tienen mecanismos de coacción, de extorsión, de condicionamiento. Condicionamiento que le restringe enormemente el margen de acción a cualquier gobierno. Cuando los políticos se presentan al electorado y le dicen vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, evitan decir de dónde van a extraer los recursos. Y usted sabe que cuando usted debe tanto como debe el Uruguay, que ha vivido de prestado por la ineptitud de los gobiernos del fraude amplio, por la ineptitud del ministro de Economía, confesaba. Porque además hay una cosa curiosa que está sucediendo en estos últimos tiempos. Los fracasos se confiesan. El ministro Story sale a los medios de comunicación y dice el déficit fiscal es del 4.3%. Es decir, nosotros debemos pagar intereses y para pagar intereses nos debemos endeudar. Usted sabe que el pago de intereses es el aspecto más importante del déficit fiscal.
entonces estamos en un círculo vicioso de endeudamiento y por lo tanto en un círculo vicioso de condicionamiento. Y eso es muy importante, y usted no lo va a escuchar de los otros candidatos a la presidencia, pero está confesada la ineptitud de este gobierno. Y ese es un problema muy grave. Cuando se dice, por ejemplo, vamos a achicar el déficit fiscal, la pregunta es ¿cómo? Si la parte rígida del déficit fiscal es el pago de intereses, vivimos de prestado, anualmente tenemos que pedir 3.000 millones de dólares para poder viabilizar el pago del funcionamiento del Estado. Prácticamente, amigos, Astori y el gobierno de Vázquez nos ha dejado en la inviabilidad como país soberano. La soberanía hace tiempo que la venimos perdiendo de distintas maneras, pero está en riesgo nuestra propia existencia, nuestra viabilidad como nación, aún con todo este condicionamiento que yo les estoy manifestando. Bueno, todos estos elementos, el Partido Verde Animalista se compromete a exponerlos con total claridad y fundamentación. Esa es una de las notas diferenciales que tiene la campaña electoral que estamos llevando adelante. Nosotros venimos hoy a Durazno, un departamento que ha sido clave en un tema existencial para los orientales, que no se maneja por parte de los otros partidos con el enfoque que nosotros le damos. Yo me estoy refiriendo, en este caso, al contrato ROU-UPM. Y le quiero decir que Durazno, la Intendencia de Durazno, la Junta de Durazno, en lo que tiene relación con este contrato, han jugado un papel muy importante. Y este es un contrato muy particular. Es un contrato con apariencia criminal. ¿Usted dice que ha favorecido para bien o para mal de la...? Ha favorecido la implementación, la posible implementación del contrato. Y este es un contrato con apariencia criminal, este es un contrato con proyección genocida, este es un contrato que le viabiliza a las corporaciones, no solamente a ROU-UPM, sino que sienta un precedente, el acceso al agua dulce del país, que es un recurso geoestratégico escaso, apetecido por las grandes corporaciones y que por medio de este contrato, que es violatorio de la Constitución de la República, del artículo 47 de la Constitución de la República, se está entregando precisamente ese recurso, que además es un recurso sustancial para la vida. El 70 u 80% del cuerpo humano es agua. Nosotros necesitamos el agua porque el agua es nuestro ser. Entonces, cuando usted tiene un gobierno que en una negociación secreta en Finlandia, en un contrato abusivo, leonino, lesivo, con apariencia criminal, ruinoso, se entrega ese recurso natural estratégico, no tiene más remedio, como hombre que ama a su patria, con un sentido de empatía hacia el prójimo, hacia los congéneres, entrar a luchar denodadamente contra ese contrato, vuelvo a repetir, con proyección genocida. Y muy preocupante es que se advierta que detrás de ese contrato no solamente está empeñado el gobierno, sino que tiene el colaboracionismo de quienes se dicen oposición. Fíjense qué paradójico que resulta que este contrato, realizado clandestinamente por el presidente de la República, firmado ilegalmente por el secretario de la Presidencia, por el prosecretario de la Presidencia y por el director de la OPP, cuando el director de la OPP se presenta en el Pueblo Centenario, lo hace contextualizado por las figuras del Partido Nacional, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, y el intendente de Tacuarembó, Eber da Rosa. Mostrando entonces una verdadera coalición
del Frente Amplio, yo lo llamo el fraude amplio por la traición ideológica en la que ha incurrido, y el Partido Nacional. La importancia que ha tenido Durazno, las autoridades de Durazno, el intendente y la Junta, cuando votan el decreto 2443/2017, que procede a la recalificación del padrón, de los padrones rurales, donde se va a asentar la pastera, en padrones suburbanos, para poder viabilizar justamente ese emprendimiento industrial en esa zona. Es decir, hay una neta y estrecha colaboración entre el Partido Nacional y el fraude amplio para que este contrato con proyección genocida pueda plasmar en realidad. Y es una realidad verdaderamente preocupante para las futuras generaciones sobre todo. ¿Por qué? Por la entrega, por la contaminación, por lo que va a producir ese emprendimiento. En cuanto a una emergencia sanitaria hídrica que ya debería estar decretada por el gobierno. El gobierno, si verdaderamente estuviera preocupado por la salud y la integridad de su pueblo, ya debería haber decretado la emergencia sanitaria hídrica. La contaminación es acumulativa. Si al modelo agroquímico basado en la química, en el glifosato, en los fertilizantes, le sumamos todos los efluentes que van a producir precisamente las ya instaladas pasteras y este nuevo proyecto, nos vamos a quedar lisa y llanamente sin agua para el consumo humano. Y la Constitución de la República establece que el consumo humano es la prioridad de los recursos hídricos del país. Enrique, la cianobacteria que hemos tenido en este verano y que realmente ha alertado a todos los pobladores, más sobre todo los que viven contra la costa, es una señal de esto que quizás a la segunda planta realmente afectaría totalmente el agua que consumimos, ¿no? Y que es tan vital para la vida. Correcto. Recuerdo cuando en el año 2005, siendo fiscal, yo había iniciado la segunda demanda contra las plantas de celulosa. La primera había sido en el 2003 con respecto a ENCE, la industria de celulósica que también se quería instalar en Fraiventos. Y en el 2005 inició la demanda contra Botnia. Y en algún periodista que se acercó de Montevideo me puso el micrófono y yo dije: vamos a perder el agua dulce en el Uruguay. Los uruguayos no van a tomar agua potable. Y me acuerdo que él entonces, su secretario de Medio Ambiente, creo que era el señor Igorra, salieron a hacer chistes y a hacer bromas, ironías de por qué yo había dicho eso. 2005, ¿no? 2019 estamos en esa situación. Estamos perdiendo la posibilidad de obtener agua potable, de obtener agua saludable. Y siempre insisto con lo mismo, eso significa que muchos podrán seguir tomando agua envasada, que tendrá tal o cual calidad, pero los más humildes solo toman agua de la canilla, el agua que le da OCE. Y estamos enfermando a los más humildes, para favorecer, para enriquecer a un grupo muy pequeño de uruguayos. Esa situación es una de las situaciones más trágicas que pueden pedírsele a una nación o a un pueblo. Que un grupito de privilegiados embromen a la población más humilde simplemente que para llenarse su bolsillo. Contra esa gente vamos nosotros. No vamos a permitir que un grupito de uruguayos se favorezca para perjudicar a los más humildes. No lo vamos a permitir. Ese es uno de nuestros horizontes más marcados. Cuando hablaba Gustavo, yo recordaba algo que hemos conversado con él muchas veces. Salir a la política para nosotros es un acto de desesperación. No de desesperanza, pero sí de desesperación. Estamos desesperados porque vemos que todo el espectro político se alinea detrás de determinados temas, cual si fuera un partido único. Uno de esos temas es el tema UPM, la industria de la celulosa, el país agroquímico. Todo el espectro político se alinea detrás de ese modelo de país. Ese modelo del país nos lleva a la destrucción, nos lleva al envenenamiento, a la pérdida de la salud y a la muerte de la gente. Vamos por la vida, por eso.
Por eso uno de nuestros enfoques es la vida. La vida cuando una persona toma un vaso de agua. La vida cuando una persona sale a esta hora de la noche caminando por las calles de la ciudad de Durán o caminando por cualquier barrio de Montevideo y no sabe si va a poder llegar a la casa del familiar o a la casa del amigo al cual se dirige. Frente a esas realidades, de distintos puntos de vista, el doctor Salle haciendo denuncias de mucho tiempo atrás, quien habla como fiscal iniciando una serie de accionamientos ambientales, atacando los contratos de inversión, quisimos obtener respuestas de la justicia. La justicia no nos dio esa respuesta, porque la justicia está sometida a la voluntad del gobierno, y el gobierno está sometido a la voluntad de estas grandes corporaciones y de estos intereses económicos y de esos intereses de ese grupito de uruguayos que no le importa embromar la salud de un conjunto de uruguayos más humildes. Entonces dijimos, bueno, el único ámbito que nos queda es salir a hacer política a través de un partido político que no tiene participación, no ha tenido participación hasta ahora, pero siempre sobre la misma idea. Señores, venimos a decir las cosas que los demás no dicen. Venimos a romper el velo, venimos a desgarrar todos los telones para mostrar la cruda realidad. En estos días me ha tocado ir reiteradas veces a la ciudad de Toledo, ¿no? Salir de Montevideo e ir a la ciudad de Toledo. Yo invito a muchos uruguayos del interior o de la propia ciudad de Montevideo que transiten por Camino Beloni y allí observen lo que es el Uruguay real. Un Uruguay que avergüenza. Un Uruguay que no tiene saneamiento, un Uruguay que tiene destruida una avenida como la avenida Beloni, un Uruguay donde se ve la miseria, un Uruguay donde se ve la delincuencia del narcotráfico y la delincuencia de arriba y de abajo, un Uruguay absolutamente decadente, el Uruguay real. Yo siempre digo que el Uruguay real es Beloni. Hagan ese trayecto, que termina siendo una tortura para cualquiera que lo haga, pero nos va a mostrar la realidad. Y no nos va a sorprender entonces que en una localidad pequeña, de que originalmente era de Quinteros, como Toledo, haya un número de hechos criminales inusual, como ocurre en otros barrios de Montevideo. A mí me gustaría tomar de las orejas en algún momento a alguno de nuestros políticos, Frente Amplista, Colorado, Blanco, Independiente, y llevarlos a pasear en ese trayecto de Montevideo a Toledo por Camino Beloni. Porque ahí yo quiero que esa persona me diga cómo es posible que un país tenga este grado de decadencia que uno observa cuando transita en muchos de los barrios de Montevideo, por poner un ejemplo, de la zona metropolitana, incluyendo el departamento de Canelones. No es tolerable que en un país se viva la miseria en la que estamos viviendo y que al mismo tiempo nos mientan y nos presenten un país de maravillas como nos presentan habitualmente cuando van a cortar la cinta para inaugurar UPM, Botnia o Montes del Plata. No, señores, tenemos que ver el Uruguay real y tenemos que hacer responsables a todo el espectro político por este Uruguay real decadente en el cual estamos viviendo. Y que en muchas oportunidades se lo venden al exterior, ¿no? Vimos el caso hace pocos días del brasilero que juró y perjuró no volver nunca al Uruguay porque le robaron todo. Sí, sí. Y no me quiero ir más allá de la conversación del tema del agua, tan importante y vital para la vida, sobre todo para el crecimiento de un niño, ¿no? Desde que se gesta hasta que nace y hasta los primeros años donde el cuerpo necesita del agua para poder crecer y hacerse una persona sana. Que en la localidad de Villa del Carmen, el año pasado, Estado de Situación realizó un informe con nuestro amigo Federico Temesio, quien fue el que nos llevó, que donde golpeamos cada puerta de cada casa de la localidad, de cada vecino, y el 90% de los vecinos de la localidad padecen problemas de riñones, problemas oncológicos por el agua que consumen. Y se golpearon las puertas y muchas veces se quiso trancar a este vecino, el cual va a estar en contacto con usted, porque él tiene realmente pruebas que evidencian que esto realmente es así, que realmente la gente, en una localidad tan chiquita, se veían tantos casos de enfermedades respecto al agua que se consumen, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos una breve tanda? Recuerden 092-762-158 son las líneas de comunicación. También pueden comentar en Facebook, en la página Canal 6 HD, a través de Vera TV también nos pueden seguir, y decirles, porque me ha pasado en otra oportunidad donde han estado, que el que se quiera acercar al canal para saludar o simplemente para charlar o
O para criticar, lo pueden hacer, pueden venir aquí a Baltasar Brum 217 a los estudios de Canal 6 de División TV Cable, porque ellos van a estar abiertamente para saludar, y bueno, y las puertas del canal están abiertas para que aquellos que se quieran acercar, porque sabemos que son muchas las personas que nos han preguntado si se podía venir o no, así que bueno, los esperamos a todos. Hacemos una breve tanda y continuamos con más estado de situación. Un gran equipo periodístico conducido por Joana Galeano y la participación de Neri Pinato. Estado de situación. Vamos a leer los mensajes porque son muchísimos, vamos a tratar de ponernos al día con todos. Claudio nos dice, candidatos a la presidencia por el Partido Verde Animalista, bueno, el saludo grande para él. Adrián, son 2 abogados reconocidos, Gustavo Salle Lorier y Enrique Viano, nos dice otro mensaje. Adrián, pero ¿quiénes son estos? Alguien me dice, bueno, ya los van a escuchar y es difícil no reconocerlos, pero bueno, quizás alguien no... Un ciudadano más, igual que él, con las mismas preocupaciones, con los mismos intereses. Eso es lo bueno, ser un ciudadano más. Hoy nosotros vinimos aquí, dejamos de trabajar, no somos senadores, no somos diputados, no nos banca el Estado, no nos banca el Mides, ¿verdad? Y desde el llano venimos a hacer política partidaria para frenar esta situación de degradación que vive el país. Stephanie le contesta a Adrián y les dice, qué pena, Adrián, que no lo reconozcas, y qué pena la falta de respeto ante 2 personas que luchan por la salud de todos. El saludo grande para Stephanie, que le respondía el mensaje anterior. Bueno, acá se arma un diálogo entre ambos. Bueno, vamos a seguir con los mensajes. Nos dice otro mensaje, a cuarto con rejas ya viene, dice otro mensaje. Vamos a Viana, se entiende la causa, hay que impulsar la voz del pueblo, dice otro mensaje. Vamos arriba, doctor, saludos. Mariana, bueno, nos aplaude, el saludo grande para ella. Miriam, claro, como siempre, Gustavo y Enrique, nos dice otro mensaje. Vamos a seguir con los mensajes de WhatsApp para ir tratando de leer, salteado un poquito algunos de los mensajes. El saludo grande para Federico, se comunica con nosotros. Sandra, hola Joana, un placer volver a verte, muchos éxitos en este nuevo ciclo y saludos a tus invitados de lujo, Salles y Viana. Felicitaciones por el programa, el saludo grande a ella. Otro mensaje, felicitaciones a los doctores Salle y Viana. Mario Ortiz de La Paloma, el saludo grande para este amigo que nos ve desde la localidad de La Paloma de Durazno. Duraznenses, no cambien sus hermosas playas de río por unos pocos trabajos de aprietatuercas. Vamos Salle y Viana 2019 y el vanguardista PBA nos dice un mensaje. El saludo grande, bueno, para el grupo. Vamos a los mensajes de texto también, porque, bueno, vamos a leer un poco rapidito. Saludos al doctor Salle, gran luchador por los derechos de los uruguayos. Tiene mi voto, abrazo grande, doctor Martín Laucouri, nos dice un mensaje. Otro mensaje, un fuerte abrazo a los doctores Salle y Viana. Difícil tarea la de lograr conciencia cuando tenemos un pueblo invisibilizado de prostituido. Nos dicen, arriba, Marcelo desde Florida, ciudad. El saludo grande para él que nos ve desde Florida. Otro mensaje, arriba con todo, Verde Animalista. Este dúo dice y piensa lo que miles de uruguayos son honestos, trabajadores y de familia. Abrazo, Fernando de Montevideo, el saludo grande para él. Para un poquito leer parte de los mensajes, porque bueno, el tiempo es corto y bueno, y la idea es también hacerlos partícipes a los televidentes de este diálogo y de esta charla que estamos teniendo. ¿Algo más que quieras con respecto a UPM? Joana, a mí hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, la reacción de Adrián. A Adrián le gusta ver las caras repetidas. A Adrián parecería que si no es la calle Pou, Larrañaga, Sanguinetti, no está contento. Que si aparece uno nuevo, se pone mal. Tiene que estar aquí Martínez, tendría que estar Carolina Cose. Todos partes del problema. Todos comprometidos con este modelo económico. Todos comprometidos con la entrega a las grandes corporaciones. Nosotros no entregamos la patria a las grandes corporaciones. Nosotros no trajimos el modelo forestal. El modelo forestal lo trajo Sanguinetti. Y cuando Sanguinetti trajo el modelo forestal, el Frente Amplio se oponía y decía que iba a ser los insumos, la materia prima para las pasteras, y las pasteras iban a ser contaminantes. Y el doctor Vázquez en Mina de Corrales se oponía a las industrias contaminantes. Ahora, cuando se pudo encerrar en un cuarto secreto en Finlandia con las corporaciones, vendió la patria, vendió el agua, vendió la vida de los uruguayos. Yo no sé qué estímulo tuvo el doctor Vázquez allí, porque estuvo encerrado.
¿verdad? Nos pone cámaras, nos bancariza a Prepo, nos entrega a los banqueros. Ahora parecería que la entrega es tan denigrante que el masón, amigo de él, asesor, presidente de CUTSA, ayer llorando por los rincones porque en mérito a la esclavitud banquera, a CUTSA le habían aumentado la comisión que le cobra la empresa financiera que emite la tarjeta en un 100%. Y decía que iba a ser entonces una esclavización progresiva. Bienvenido, masón, asesor, amigo de Vázquez. Señor Salgado, nos acaba de dar la razón. Venga por el estudio a firmar la papeleta. Teníamos razón. Haga campaña y póngalo en los ómnibus de CUTSA, estoy contra la bancarización. Exactamente, que ponga formularios de la reforma constitucional que le devuelve la libertad al pueblo uruguayo, claro, que le termina el negocio a los banqueros. Eso es un poco incompatible con ser el asesor del presidente de la República, ¿no? Sí, pero cuando le tocaron el bolsillo saltó. Bueno, sí. Cuando le tocaron el bolsillo saltó, no le importó ser masón y amigo del presidente. Sí, a muchos uruguayos lamentablemente solamente cuando le tocan el bolsillo reaccionan, ¿no? Joana, hoy tendríamos que estar los 24 candidatos o 27 candidatos, todos aquí discutiendo, argumentando, fundando, proponiendo, atacando las propuestas o por lo menos refutando las propuestas. No han querido debatir con nosotros. Señores 24 restantes candidatos a la presidencia de la República en lo que se supone que es una democracia representativa. Los invitamos a debatir donde sea, aquí con Joana o en la plaza pública. Pero el pueblo uruguayo, el elector, se merece el debate argumental, conceptual. No quieren. Salió Andrade, por ejemplo, de candidato del Partido Comunista por el Frente Amplio, a decir que debatía con cualquiera. Yo le tomé la palabra y resulta que no, que antes me tengo que hacer una pericia psiquiátrica. Yo me hago la pericia psiquiátrica si Andrade está dispuesto a debatir conmigo. Yo le traigo la pericia. Ahora, ¿él hace el debate conmigo? No, no lo hace. Estoy seguro que no. La recolección de firmas finaliza a fin de mes, ¿verdad? Contra la ley de bancarización. Si los uruguayos, Joana, no se movilizan, si los uruguayos no firman masivamente contra una ley de esclavitud banquera que nos entregó a la oligarquía de los bancos, a los peores lavadores, usureros y estafadores que tiene la humanidad, vamos a quedar esclavizados. No llegamos a la firma. Hay que firmar. ¿Para qué? Para que quede establecido constitucionalmente que la libertad, el derecho fundamental constitucional de la libertad, que implica la libertad de contratación, esté con un rango constitucional que le cierre el paso a gobiernos traidores, a gobiernos entreguistas, a gobiernos coimeros que ceden ante los banqueros. ¿Qué es lo que sucedió con este gobierno? Mujica, el guerrillero, el que llevó a la muerte a mucha gente, el que formó parte de un movimiento que mató peones rurales absolutamente inocentes, en nombre de la liberación nacional y contra la oligarquía banquera, es el gobernante que nos entregó a las fauces de los banqueros. ¿Te das cuenta qué paradójico, no? ¿Cómo puede decirse el Frente Amplio que es un gobierno de izquierda? Cuando le entrega el agua dulce a las corporaciones, cuando le entrega nuestra libertad de contratación y nuestro dinero a los banqueros, cuando extranjeriza la tierra, cuando lleva adelante un modelo productivo agroquímico que es el modelo impuesto por las corporaciones extranjeras, como Monsanto, Cargill, BASF, una cantidad de corporaciones dueñas del mundo. Ellos se llaman de izquierda. Son el gobierno más conservador y entreguista a la oligarquía internacional que haya registrado la historia del país. Decir que en Durazno el movimiento Un Solo Uruguay está llevando a cabo la recolección de firmas, así que si alguno en este momento tiene la intención de votar, lo ponemos en contacto para que pueda firmar en contra de la ley de bancarización. Enrique, sí. ¿Algo que quiera agregar? Sí, yo lo que entiendo es que tenemos que hacer una especial atención a lo que significa el funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal. Otro tema detrás del cual
todos los partidos se alinearon en su momento, y todos levantaron la mano y lo aprobaron por unanimidad. Porque lo que nos llama la atención al ciudadano común es cómo no hay oposición, ¿verdad? Correcto. A la hora de votar todos levantan la mano y luego se hacen llamar oposición del gobierno. Correcto. Hay también una suerte de doble juego. Por un lado, el gobierno hace de gobierno y hace de oposición. Por ejemplo, la marcha feminista del otro día era una marcha encabezada, encolumnada por integrantes del gobierno. Cuando quiso participar una representante de otro partido, la expulsaron, insultándola y alejándola. Ahora, era un acto de reclamo del cumplimiento de la Constitución de la República para la igualdad de hombre y mujer, que ¿ante quién se hacía? ¿Ante el mismo gobierno? La marcha no se hizo a la Casa de la Presidencia, ni siquiera al Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque no se quería ir contra el gobierno en el reclamo. Sin embargo, todos los que participaban eran integrantes del propio gobierno. Cuando uno observa que esa táctica de dialéctica perversa, de soy un ratito gobierno, soy un ratito de oposición, le da mucho éxito al Frente Amplio, ya van 3 gobiernos y pretende ir por un 4º gobierno. Observa al mismo tiempo que ese espacio de oposición es ocupado con pasividad, con tranquilidad, porque quienes tienen que hacer de oposición no aparecen. Y en los grandes temas, UPM, bancarización, contratos de inversión, nuevo código del proceso penal, todos están igualados. Yo siempre insisto con que aquellos revistas viejas, de los más veteranos se acordarán, cuando uno le hacían buscar la diferencia entre 2 dibujos que se parecían mucho. Me recuerda mucho a eso. Los 2 dibujos, los de la oposición y el del Frente Amplio, se parecen, no tienen diferencias. Hay un conjunto de coincidencias que prácticamente los convierte en un partido único, dividido, sí, en sectas o en aspirantes a mejores gerentes. Porque la propuesta que uno observa de la calle Pou, por ejemplo, o de Larrañaga, o de los candidatos del Partido Colorado es: yo voy a gerenciar mejor. ¿Pero voy a gerenciar mejor qué? Lo mismo que han estado haciendo estos, nada más. Entonces, la oferta es la misma. Por eso cuando el oyente decía quiénes son estos, no somos más de lo mismo. Exacto. Si hay algo que no somos más de lo mismo. Si le gusta, bienvenido, será bien recibido. Si no le gusta, tiene todo el espectro político para votar indiferentemente a cualquiera de los sectores, porque más o menos todos ellos piensan lo mismo. Pero Enrique, Joana, el Fraude Amplio tiene un elemento adicional. Tiene a la cúpula sindical corrupta alineada detrás de sí, y es lo que le puede presentar el brazo torcido. El brazo extorsivo a las corporaciones. Cuando sale a negociar con UPM, sale acompañado y contextualizado. Andrade estuvo en Finlandia. A Finlandia. Cuando dirigentes del PIT-CNT viajaron junto con Vázquez a Finlandia. Pero escúchenme, no lo hicieron esta vez exclusivamente, lo hicieron con todas las industrias de celulosa anterior. Antes de ser gobierno el Frente Amplio, dirigentes del PIT-CNT en el año 2004 habían viajado a Finlandia. ¿Por qué? Porque Botnia, UPM1, para que la gente lo entienda, era un negocio del Frente Amplio. Mientras Vázquez decía su famoso discurso de Minas de Corrales, el Frente Amplio, mientras los diputados del Frente Amplio votaban en contra del Tratado de Finlandia, diciéndole a los colorados y los blancos: vótenlo porque no queremos ser responsables de que no se apruebe la mayor inversión, el negocio del Frente Amplio era Botnia. Duplicidad, doble discurso, gobierno y oposición antes de ser gobierno. Fíjense usted la paradoja. Ahora con UPM2 se volvió a repetir la misma escena, claro, ahora ya desembosadamente, ya absolutamente despojado de todo pudor. Ahora, a veces lo razonamos con Gustavo, porque hay mucho uruguayo que sigue todavía con la dicotomía izquierda y derecha, derecha e izquierda. Y nosotros decimos, el contrato RO-UPM, ¿es izquierda? ¿El contrato RO-UPM es populismo? No, el contrato RO-UPM es entrega, es cipallismo. Es entrega a un grupo, una élite, un conjunto de corporaciones. Pero eso no es izquierda. La bancarización obligatoria. La bancarización obligatoria es nacionalización de la banca. ¿Es estatización de la banca? No, es todo lo contrario. Ahora, eso sí, tiene algo de sovietismo. Sí, porque, claro, la imposición, la destrucción del derecho de libertad, de la libertad de contratar. No hay libertad de contratar en beneficio de un Estado totalitario, en beneficio de un Estado totalitario que trabaja para las grandes corporaciones totalitarias. Entonces,
es hasta que los uruguayos, nosotros decimos que lo nuestro es un acto de desesperación, pero al mismo tiempo pretende ser un acto de didáctica, de docencia. Queremos romper con algunos esquemas mentales que le impiden a la gente razonar y tener la capacidad de abstracción. Si el gobierno hace las dos cosas, gobierno y oposición, si la oposición no le gusta estar a la sombra y también hace de gobierno, señores, tenemos algo que es una cosa anodina, completamente uniforme, que no va a provocar ningún tipo de cambio. Entonces, ¿vamos a evolucionar? No, lo que vamos a hacer es tener más de lo mismo, que significa seguir en esta decadencia, en esta degradación política, social, económica, educativa, jurídica y moral en la que estamos inmersos. Si seguimos votando lo mismo, el resultado es uno solo: el Uruguay se acaba. Usted mencionó que el Partido Verde Animalista traía soluciones, traía respuestas. Trae propuestas. Lo primero que quiero, por el lugar donde estamos, poner de manifiesto es que en el contrato coimero, el contrato genocida, ROU-PM, se van a gastar 4.000 millones de dólares para que una corporación desde Zona Franca maximice sus ganancias, a costa de quedarnos sin agua dulce y obviamente un costo ambiental y sanitario para todo el país inmenso. Nosotros queremos proponerle lo siguiente: nosotros cambiamos ese proyecto por el proyecto que llamamos cauces de agua dulce sanos, no contaminados en todo el país, incluso en las zonas metropolitanas. Tenemos el proyecto, tenemos los cerebros, tenemos los profesionales que nos aseguran que con mucho menos de 4.000 millones de dólares, dando trabajo a 10.000 personas, vamos a obtener ese beneficio, utilizando hasta si se quiere un término religioso, siendo que no lo soy, esa bendición de tener el recurso estratégico más importante del siglo XXI en las mejores condiciones del planeta. Si esa no es una propuesta, si esa no es una verdadera salida a la situación de emergencia sanitaria hídrica que vive el país, si no vale la pena maximizar el interés de la vida de cada compatriota en lugar de destinar dinero para que la élite finlandesa, para que la corporación finlandesa sea más rica, para que Finlandia tenga mejor agua, para que Finlandia tenga mejor educación, díganme cuál propuesta puede ser superior. Tenemos propuestas para el problema de la seguridad. Claro que tenemos propuestas, son propuestas reales que tienen su costo. Nosotros no venimos a vender promesas. Nosotros decimos, el problema de la seguridad es un problema de solucionar a largo plazo, porque la principal criminalidad la tenemos enquistada en el propio gobierno, en la propia clase política, porque el narcotráfico es un problema que afecta precisamente y fundamentalmente a nivel planetario a la clase gobernante, a los banqueros. No hay mayores lavadores del dinero del narcotráfico que los banqueros, a aquellos que este gobierno nos esclavizó. Por eso decimos que la criminalidad de nuestro país atenaza de pinzas a los uruguayos. Porque tenemos la criminalidad del gobierno, un gobierno corrupto, ¿verdad? Es decir, la criminalidad de cuello blanco, y por otro lado, la criminalidad marginal que es producto del modelo económico. Y que no deja ver a la otra criminalidad, porque es una especie invisibiliza a la otra, efectivamente. Y tenemos que luchar contra las dos. La más difícil, precisamente, de enfrentar es la de guante blanco. Es la que tiene impunidad. Es la que hoy logró impunidad a través de un código inconstitucional que viene precisamente del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tenemos que luchar contra una criminalidad marginal y la gente nos pide medidas efectistas. Nos pide que ni menos tomemos el gobierno, demos una respuesta. Y nosotros decimos, la respuesta está aquí, en la Constitución de la República, en el artículo 168.
Lo que pasa es que tenemos un presidente de la República que permanentemente viola la Constitución de la República. El artículo 168, numeral 1, le impone a Tabaré Vázquez tener el país en orden y tranquilidad y nos tiene sometido al terrorismo de Estado por omisión y por comisión. Por omisión porque nos deja matar. Tenemos 400 y pico de muertos por año. Y por comisión porque tortura en las cárceles. Tú sabes que yo tengo denunciado al doctor Tabaré Vázquez por crímenes de lesa humanidad. Yo tengo denunciado a Bonomi por crímenes de lesa humanidad. Y tengo una noticia importante. La denuncia no está archivada. Es la 2-38500 que se tramita en Penal 24 de Montevideo. Hay un oficio a Canal 4 pidiéndole los videos en los que se registra a la población carcelaria como que fueran verdaderos escuderos del medioevo luchando a espada limpia. Es decir, se está investigando, se está sustanciando la denuncia por crímenes de lesa humanidad de Tabaré Vázquez y Bonomi, que yo efectué, que muy probablemente termine archivada. ¿Saben por qué va a terminar archivada? Porque el jefe de quien investiga es el doctor Vázquez. Así funciona la justicia en nuestro país. Claro que va a terminar archivada, pero por lo menos los hago hablar. Por lo menos van a tener la vergüenza los magistrados de tener que ver el video y después decir archívese. Y yo tengo la esperanza que más adelante, tal vez otro gobierno pueda manejar ese material que son verdaderos documentos públicos que hemos generado. Por eso es importante nuestra actividad judicial, por eso es importante estas denuncias, por eso es importante la denuncia al contrato ROU-UPM, un contrato que tiene una confesión de coima. Tiene la cláusula número 20, prácticas comerciales. ¿Tenemos unos segundos más? ¿Cómo no? Cuando un gurí chico comete una travesura, lo primero que dice, yo no fui. Nosotros tenemos la travesura de Vázquez y UPM aquí, el yo no fui de Vázquez y del directorio de UPM aquí, en la cláusula 20. Fíjense, cada parte confirma que no ha pagado, ni pagará, ni ha entregado, ni entregará ninguna comisión en efectivo o en especie, ni beneficio de cualquier clase alguna a alguna persona. Esto es, yo no fui. Yo nunca en mi vida profesional vi que en un contrato las partes dijeran, yo no coimié. Y esta cláusula es, yo no coimié. ¿Y saben por qué es importante esta cláusula? Esta cláusula está hecha para Finlandia, para que los directores de UPM le puedan mostrar al pueblo finlandés este contrato y decirle, ¿vieron? ¿Vieron cómo no coimeamos? Cuando usted pone una cláusula de esta naturaleza en el contrato, es el yo no fui de la travesura del gurí chico. Con respecto a los prohibidos de libertad que van a ser liberados y que por las redes sociales se generó un pánico de que van a ser 2.000, que van a ser 4.000. Sí, yo sinceramente no creo que esa cifra pueda ser calculada. Porque como funciona hoy el proceso penal, ya lo hablamos, ¿no? El 97% de los procesos se resuelve en la Casa de Gobierno, ¿no? En la sede administrativa que supone ser la Fiscalía General. El Poder Judicial sirve para un 3%, o sea, bajamos la cortina, ¿no? El Poder Judicial desapareció. Eso no va a poder ser medido. Es cierto que la aplicación del código supuso lo que ahora se critica, que son las penas mixtas, lo que suponen parte en prisión, parte en libertad. Lo cierto es que estamos viviendo una situación caótica. Si uno va a cualquier juzgado, ya no a los juzgados penales, a los juzgados que hacen cualquier otra materia, el Uruguay vive, desde el punto de vista judicial, una situación de caos absoluto. Si va a las fiscalías, también vive una situación de caos. La justicia está... El sistema judicial, incluyendo fiscalías y juzgados, en una situación de caos total. Entonces, tomar una medida y saber qué es lo que va a pasar en los próximos meses es imposible, es prácticamente imposible. Cuando usted tiene un caos no sabe dónde encontrar cada una de las cosas. Entonces acá no se va a poder llegar a un resultado claro en la materia. Lo que sí tenemos es un proceso que se nos dijo que iba a ser oral y público y que se transformó en un proceso clandestino, que no se hace ante el juez, que no hay juzgado, que no hay juicio propiamente dicho, que no hay un proceso acusatorio, adversarial, un contradictorio, sino que todo se resuelve con un contrato, como decía Gustavo, un contrato que es nulo, porque cuando una de las personas está privada de la libertad, nadie privado de la libertad firma un contrato válido. Todo eso hecho de una forma en la cual
Yo siempre insisto con esto. Este es un código impuesto por el Departamento de Estado, Departamento de Justicia de Estados Unidos, no solo en el Uruguay, en toda Centroamérica, México y prácticamente toda Latinoamérica. Pero tiene una, vamos a usar la palabra bendición, como dijo Gustavo, una bendición local, nativa. Este es un código que protege a los corruptos. Este código tiene lo que yo le llamo el síndrome peirano, cuando los peiranos los veíamos en los informativos vestidos de naranja, detrás del alambrado de Libertad, alguien dijo, conseguime la varita mágica que impida que yo, rico, poderoso, alto, gobernante de alta jerarquía, gobernante o amigo del gobernante, jamás me pase lo que les pasa a los peiranos. No quiero ir preso. Quiero que algo me asegure que jamás vaya a ir preso. Que alguien me asegure una impunidad para yo poder seguir haciendo mis actos de corrupción y mis negociados sucios y de esa manera jamás ir preso. Esa varita mágica es el nuevo código del proceso penal. Ejemplo turco lavador. Bueno, sí, correcto. Ejemplo turco lavador defendido por el asesor, amigo y abogado. Asesor, amigo y abogado del presidente de la República, Gonzalo Fernández, en un lavado de 8 millones de dólares que termina con una libertad vigilada sin estar un solo día preso. Sí, con un empresario uruguayo con que un participó empresario del lavado que ni siquiera pasó por el juzgado. Exactamente, que ni siquiera amigo de Tabaré Vázquez. Amigo de Tabaré Vázquez, el que le vendió el avión, Carlos Bustin, sin que haber pasado por el juzgado. Esa es la justicia que tenemos. Esa es la justicia que tenemos. Entonces, frente a eso, es que nosotros decidimos pasarnos al campo de la política partidaria para poderlo denunciar. Porque yo no veo a ningún candidato a la presidencia de la República o precandidato denunciar esto que estamos denunciando de nosotros. Yo no veo a Larrañaga que votó el código, que votó la ley de creación de la Fiscalía, no lo veo a Talvi, no lo veo a Sanguinetti, no lo veo a la calle Pou, no lo veo a Mieres, que también vota por este golpe de Estado técnico y esta justicia, que no es justicia, que es arbitrariedad. Entonces, es muy importante estas denuncias que nosotros estamos haciendo y este enfoque que hacemos del nuevo código del proceso, que es el código de los corruptos. Es el código de los corruptos. Vamos a más mensajes porque son muchísimos y queremos tratar de leerlos a todos. Buenas noches, saludos desde Colonia, los doctores y también para ustedes y decirles que esto es un fenómeno mundial. El hecho de que ya está más que comprobado que los gobiernos comunistas no sirven para nada más que para autoenriquecerse. Saludos, el saludo grande para ellos. Sí, pero no es autoenriquecerse solamente, es enriquecer al gran capital, es enriquecer al capital salvaje, es enriquecer a las corporaciones. Y el mejor de los comunistas jamás va a admitir que como comunista está enriqueciendo al gran capital. Entonces, démonos cuenta, los gobiernos del Frente Amplio no son gobiernos de izquierda, son quizás los gobiernos más fascistas que ha tenido el país y que favorecen al gran capital en menosprecio del que hagan la ruta del camino Beloni, en menosprecio de los uruguayos que uno ve caminando junto al camino Beloni. Disfrazados de izquierda, travestidos de izquierda. Correcto. Travestidos de izquierda. Porque la patria duele, Salle Viana 2019, no somos opción, el verde animalista somos vos. Sandra Lucía desde Montevideo. Muchas gracias, Sandra. Espléndido, gracias. Buenas noches, Joana, que tenga un buen año. Gracias por traer invitados de nivel de los doctores Salle y Viana. Siempre es bueno estar bien informado de la realidad de nuestro país. Saludos, Iris, el beso grande para Iris que nos sigue en cada programa. Salle Viana 2019, saludos desde Tacuarembó, el saludo grande para ellos también. Ante la arena nos dicen preguntarles sobre la proclama del 8 de marzo, ideología de género, otros temas, los déficits de las diferentes cajas militares, industria y comercio, rural. Otro déficit rígido, todo el sistema previsional, efectivamente. Cuando dicen vamos a bajar el costo del Estado, pero miren que el costo del Estado tiene dos componentes rígidos de primer orden. Uno, el pago de los intereses a los acreedores, que está protegido por los perros guardianes, que son los verdaderos gobernantes en el mundo, que se llama agencias calificadoras de riesgo, Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Gane quien gane las elecciones, esas tres agencias vendrán y nos dirán a cualquiera de los candidatos, tienen que hacer esto, porque si no hacen esto, sacamos el grado inversor, aumenta el costo de los intereses para ustedes y el país se torna más inviable aún. Ese es el condicionamiento del cual te hablaba. Señores, a no olvidarse, nuestros gobernantes, cualquiera sea el que gane, Standard & Poor's, Moody's y Fitch. No se
no se publicita mucho, no se habla mucho, ningún candidato va a querer hablar de eso. Vamos a preguntarle a Sartori, vamos a preguntarle a Mieres, vamos a preguntarle a los cuatro del fraude amplio, a Carolina, a Mario reunido todos los días con ellos, recibiendo instrucciones, ni que hablar. Vamos a preguntarle a Andrade, vamos a preguntarle a Martínez. Entonces, el condicionamiento es enorme, brutal. Nos dicen Venezuela hoy, dice. Es la película... Sí, Venezuela hoy. Uruguay. Venezuela hoy con yo diría, con el problema de ser un país rico en un recurso natural, con la maldición, no me salía el término, la maldición de ser rico en un recurso, la misma maldición que tiene el Uruguay. ¿Por qué hablo de la maldición? Porque cuando hay un recurso geoestratégico, las élites representadas por distintos estados imperiales, como en este caso el imperio anglosajón sionista masónico representado por Estados Unidos y el imperio contrario representado por Rusia y China, se disputan ese elemento, ese recurso estratégico que es el petróleo. Claro que Maduro es un criminal, corrupto, dictador. Pero Maduro nos envidia. Maduro envidia a Tabaré Vázquez. Porque Maduro tiene una oposición. Me podrá gustar o no la oposición que tiene Maduro, pero Tabaré Vázquez no tiene oposición. Maduro quisiera tener lo que tiene Tabaré Vázquez, un partido único, que no tiene oposición, hacer de gobierno y oposición. Exacto. Y tener una oposición complaciente, una oposición colaboracionista como tenemos en el Uruguay. Entonces estamos peor que Venezuela, porque muchos uruguayos nos gusta ver las cosas afuera, un poco aquello de la vecina, ¿no? Que le gusta ver los problemas del vecino para no mirar los problemas nuestros. No, miremos los problemas nuestros. Los problemas nuestros son mucho peores que los de Venezuela. Entre otras cosas, porque son todo lo mismo, porque no hay diferencias. Entonces, esa realidad nos tiene que doler, nos tiene que llamar la atención. Acá se ha hecho meticulosamente, se ha modificado nuestro Estado, se ha dado un golpe de Estado técnico justamente para favorecer determinados intereses y para que siempre estemos con más de lo mismo, siempre estemos con esa masa uniforme de la politiquería que no sabe distinguirse y no quiere distinguirse, todos se parecen entre todos. Vamos a más mensajes, nos dicen, hoy cesaron a Manini Ríos, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión con respecto a este accionar que tuvo hoy Tabaré Vázquez en una reunión con Manini? Manini Ríos es un individuo que gozaba de un enorme prestigio, no solamente en las filas castrenses, sino también a nivel popular. Es más, pudo ser un firme candidato a la presidencia de la República si se hubiera movido con estrategia política. Yo creo que lamentablemente Manini Ríos se equivocó en su estrategia. Yo creo que los motivos por los cuales es cesado Manini Ríos en alguna medida empañan ese prestigio, porque realiza una reivindicación muy focalizada en el tema castrense y en un tema además muy sensible para los uruguayos, que son los crímenes de la dictadura militar. Si Manini Ríos hubiera cuestionado el sistema judicial general, si Manini Ríos se hubiera alineado a la posición del golpe de Estado técnico, es decir, de la destrucción, de la eliminación de un poder elemental, básico del Estado democrático republicano, hubiera sido totalmente diferente. Pero esa circunscripción de Manini al tema del obrar de la justicia con respecto al enjuiciamiento de los militares de la dictadura militar, verdaderamente fue un error y además fue levantarle un verdadero centro, para utilizar una metáfora deportiva, al fraude amplio. A un gobierno torturador, a un gobierno tan criminal de lesa humanidad como la propia dictadura. Como ya lo dije, lo tengo denunciado. Sin embargo, le ha levantado el centro para que ahora la izquierda
travestida, traidora, haga propaganda. Y digan, ¿vieron cómo Manini viene a reivindicar los derechos de los torturadores de la época de la dictadura? ¿Vieron cómo les preocupa solamente el tema de los militares de la dictadura? Y una pena porque la amplitud de visión de Manini, nos consta, es muy amplia y tiene preocupaciones muchísimo más importantes que el tema de la justicia. Efectivamente, este gobierno creó una fiscalía especializada para los crímenes de lesa humanidad del pasado. Usted le dice que le consta, ¿usted tuvo oportunidad de dialogar con Manini Ríos? Sí. Pero le decía, se creó una fiscalía especializada que la encabeza el doctor Ricardo Percivale para el pasado. Pero no hay fiscales para los crímenes de lesa humanidad del fraude amplio. ¿Se da cuenta? Entonces, de haber tenido una visión más amplia y de haber exteriorizado, haberle planteado a Tabaré Vázquez la preocupación de un contrato coimero genocida. Si el comandante Manini Ríos se hubiera presentado a Tabaré Vázquez y haberle dicho, como comandante del ejército estoy preocupado por la seguridad de mi pueblo, porque usted está llevando adelante un contrato que atenta contra la salud, contra la vida de mi pueblo, y por lo tanto ese tema es un tema de seguridad nacional en el que está involucrado el ejército, era una cosa totalmente diferente a plantear y a salir a los medios de comunicación a decir, me preocupa el enjuiciamiento de 4 o 5 militares del pasado. Tenía la oportunidad de plantearle al presidente de la República temas que atañen a la seguridad nacional, temas que atañen a la vida de todos los uruguayos. Lamentablemente se circunscribió a una temática de carácter castrense que le quita por completo esa amplitud, esa legitimación ante todo el pueblo uruguayo. Ese es mi enfoque. Además, hay otro aspecto que yo creo que ya lo hemos comentado, pero sí viene bien para explicarlo, ¿no? La falsa creencia de muchos uruguayos que nosotros tratamos de sacudir y de mostrarle lo equivocado que están y lo que favorecen a este gobierno estando equivocados, de creer que este es un gobierno de izquierda. Este no es un gobierno de izquierda, uruguayos. Señor Manini Ríos, que le tenemos respeto por una cantidad de iniciativas que él planteó, dése cuenta que el gobierno de Tabaré Vázquez, el gobierno de Mujica, no son gobiernos de izquierda. Que el gobierno de Martínez o de Andrade o esta muchacha Carolina Cose, del propio Andrade, que se presenta como comunista, no son gobiernos de izquierda. Los gobiernos de izquierda jamás hubieran favorecido el capitalismo salvaje, jamás hubieran favorecido el capitalismo prebendario, jamás hubieran favorecido al sistema financiero, jamás hubieran favorecido un contrato robo UPM de las características de este contrato, un contrato criminal coimero. Jamás una persona que se diga de izquierda, yo no soy de izquierda, pero conozco a mucha gente de izquierda, estoy casado con una persona de izquierda, tengo de socio y de amigo una persona de izquierda. Pero una persona de izquierda jamás haría lo que han hecho estos gobiernos. Es el gobierno más de derecha que ha tenido el Uruguay en la historia del Uruguay. Y el más corrupto. Hasta tanto los uruguayos o dejan de lado la dicotomía izquierda y derecha y empiezan a entender que la dicotomía actual es honestos y corruptos, porque esa es la dicotomía. La corrupción se ha vuelto ideología. Cuando detrás de cada acto de gobierno hay un negociado, eso es corrupción estructural. Eso es la ideología de la corrupción. Cuando eso se vuelve ley, el Estado ha sido tomado por asalto y tenemos un Estado corrupto. Los contratos de inversión son contratos de corrupción. Entonces, entendamos de una vez por todas, olvidémonos de la diferencia de izquierda y derecha, pero si no nos queremos olvidar de las diferencias de izquierda y derecha, saquémonos la venda de los ojos y veamos que este gobierno que tenemos hoy, como el gobierno de Mujica, como el primer gobierno de Tabaré Vázquez, no son izquierda. El señor Manini Ríos cometió el error de pensar que Tabaré Vázquez, que Mujica, que Andrade son izquierda, cuando son individuos que se fueron a reunir en Finlandia para negociar un contrato corrupto. Ante la Arena, ¿el presidente respaldó a Cose? Nos preguntan. Ante la Arena es el templo de la corrupción, es el templo de la Asociación para Delinquir Fraude Amplio enquistada en el poder.
Allí fue el lugar donde el presidente de la República vuelve a violar, a ultrajar a la Constitución de la República. A la Constitución de la República. Que está sancionando al señor Manini, invocando el numeral 4 del artículo 68, de que él mismo dice que ni el presidente de la República ni el comandante del ejército pueden hacer política. 5, 6, 7, 8 días después que él hizo política partidaria en el templo de la corrupción, en el templo de los sobreprecios como es el Antel Arena. Metodología para empobrecer y robar al pueblo uruguayo, los sobreprecios. Le tengo una noticia, Joana. Logramos dar vuelta por ahora el tema ALUR, otra metodología de sobreprecio y robo a los uruguayos, y parecería que se consulta a la Fiscalía General para hacer la pericia multidisciplinaria que tanto hemos pedido. Vamos a ver si con la plata que se le quedaron al pueblo turco, la Fiscalía General, podemos utilizarla, la plata del Ferrari, el dinero del Ferrari, para demostrar que este gobierno, a través del sobreprecio de la planta de ALUR, nos robó. Nos dicen, ¿qué mensaje le deja a Vidalín y al duraznense frente a lo que ya es un hecho, UPM2? No, lamentablemente es tarde el mensaje. Yo lamento enormemente que Carmelo Vidalín se haya asociado al gobierno del fraude amplio en un contrato con proyección genocida. Yo lamento que Carmelo Vidalín, con este decreto, con este alineamiento detrás de este contrato genocida, esté afectando la vida y la salud de mis nietos. Lo lamento enormemente. Y lo que le digo es, Carmelo, estás a tiempo. Todavía no se firmó el contrato. No atentes contra mi familia. No atentes contra la familia de los orientales. Sabemos que precisás generar trabajo. Tenemos la propuesta para generar trabajo. Pero no es a través de un contrato de prostitución como el que firmó Vázquez. Vázquez firmó un verdadero contrato de prostitución y nos prostituye a nosotros, al pueblo. Él oficia más bien como fiolo. Los prostituidos somos nosotros y pagamos con nuestra salud. Tú hiciste un informe y el señor Temesio tiene elementos objetivos y científicos de prueba respecto a las consecuencias existenciales que vamos a pagar los uruguayos. Fue uno de los elementos que me decidió a la lucha política partidaria. Yo tengo 61 años, lo cumplo ahora el 19 de marzo, ya no me preocupa, estoy del otro lado del puente, pero me preocupan mis 3 nietos, 2 chiquitos y otro adolescente, y estoy dispuesto a entregar la vida con tal de no dejarle un Uruguay entregado a las corporaciones con agua podrida y contaminada. Grande Salle, un fuerte abrazo. Flia Ginsburgo Sábalo nos escribe, el saludo grande para ellos. Felicitaciones a los dos titanes, abrazo grande para el gran luchador Leonel García. Arriba el Partido Verde Animalista, Alberto Coria nos envía el mensaje, muchas gracias. ¿Dónde se puede firmar en Montevideo en contra de la bancarización? No quiero debatir los fachos zurdos con usted, señor Salles, porque ellos, aparte de no tener vergüenza, no tienen dignidad como para enfrentar a una persona de tanta honestidad como ustedes. Ellos, aparte de ser mala gente, no tienen dignidad, no tienen vergüenza. Ellos, aparte de ser mala gente, son ordinarios berretas de cuarta, nos dice un mensaje. Otro mensaje nos dicen, ¿dónde se firma en Durazno? El sector de Un Solo Uruguay es el que también lleva adelante esta... Y la papeleta está en internet. También. Se entra en el sitio web noalabancarizacionobligatoria.com, bancarización sin acento, y allí le aparece un clic donde puede bajar la boleta en el formato PDF, la imprime, la firma y después, en todo caso, o se contacta con alguien. En este sentido, nosotros queremos remarcar o subrayar la militancia de, por ejemplo, Nicolás Álvarez Moya, cuyo celular es 099 60 60 60, igual que Martín Terra y muchos otros voluntarios que recogen firmas, que están en una lucha solidaria, porque esta gente está luchando por ustedes, por nosotros, porque la bancarización no es un problema que le afecta a Nicolás, a Enrique, a Gustavo, a los otros compañeros que tomamos la iniciativa, le afecta a todo el pueblo uruguayo. Bueno, vean cuánto afecta que cuando le tocaron el bolsillo al asesor, amigo del presidente, a Salgado, saltó como pelota.
¿Hasta cuándo hay tiempo para mandar las firmas? Saludos a ambos. 31 de marzo. 31 de marzo. Necesitamos una avalancha de firmas. Yo sé que hay gente que tiene miedo, yo sé que hay gente que dice, bueno, pero quedamos registrados y después este gobierno que tiene una metodología fascista, una metodología que era estalinista, para hablar del maridaje perverso que se ha gestado, puede tomar medidas. Bueno, a ver, el que quiere a celeste le cueste, y el que quiera pescado que se moje. Tenemos que ser valientes los orientales, tenemos que ser artiguistas los orientales. Si no queremos vender el rico patrimonio de los orientales, bueno, hay que jugársela. Y lo estamos vendiendo porque la bancarización obligatoria significa quedarse quieto ante el avasallamiento del derecho fundamental de la libertad de contratación y de la propiedad privada. Porque nos va a pasar lo que adelantó Salgado. Salgado en cualquier momento vota el TVA. ¿Qué adelantó Salgado? Que va a ser progresivo. Y habló de la panadería, y habló de la estación de servicio, habló de los pequeños comercios. Es decir, este abuso que hace el sistema financiero cuando tiene una ley que los beneficia, que les da la potestad de ese abuso, lo va a utilizar. Y ya no lo dice el doctor Salle o el doctor Enrique Viana o el PBA o el compañero Leonel García, que lo acaban de mencionar y que efectivamente es un gran compañero de lucha, o los muchachos que acabo de señalar. Lo dice el asesor de la Presidencia de la República. Atención, Valcorba. Usted que trabajó para Astori, para Vergara, para todo el equipo económico vendido a los banqueros, a la agencia calificadora de riesgo, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a todo lo que en el año 70 era mala palabra, ahora su compañero de partido le está diciendo que es esclavitud, que es abuso. Téngalo bien presente, señor Valcorba. Nos dicen, le pregunto a los doctores qué opinan de la futura y no muy lejana ley Guesara. Nuevamente, saludos desde Colonia, nos dicen. Ley de control. Ley de control. Tendríamos para hablar horas en todo lo que refiere a la tecnotrónica de el control del sojuzgamiento de los pueblos, sojuzgamiento voluntario. Tendríamos que hablar, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Ya hay voces que desde la propia élite, desde el propio Massachusetts Instituto Tecnológico, está confesando que la inteligencia artificial será para el control total y absoluto de las corporaciones privadas sobre los seres humanos. Otro mensaje nos dicen, la relación Vázquez-Manini es utilitaria para ambos, y nos deja su opinión. Yo creo que no, que en este caso es altamente utilitaria para Vázquez y verdaderamente muy negativa para el excomandante Manini Ríos. Con respecto, y algo muy breve, con respecto a la corrupción del Mides, ¿no? Otra cosa que también circula. El Mides. ¿Saben quién crea el Mides, señores? Paul Wolfowitz, un banquero sionista, echado del Banco Mundial por coimero, por ladrón. ¿Y cuál es la función del Mides? El Mides crea la estructuralización de la pobreza. Es decir, el que está pobre con el Mides seguirá pobre para toda la vida. Segundo, crea una relación extorsiva, la que utiliza el Frente Amplio, diciéndole, estos planes solamente los tiene el fraude amplio. Si vienen los blancos, si vienen los colorados, si vienen los independientes, ustedes se quedan sin la tarjeta, se quedan sin los planes asistencialistas y por lo tanto su situación será peor. Nos tienen que votar. Es decir, es un mecanismo de crear una situación de rehén, de extorsión del gobernante con respecto al gobernado. Y finalmente es un movimiento que es una metodología que busca la lumpenización y fundamentalmente la desmovilización, al tiempo que descomprime determinados sectores. ¿Cómo descomprime? Es una suerte de válvula, como esas ollas a presión. Con la tarjeta y con todo este sistema de dependencia del individuo estructuralizado pobre, no se anima a la movilización, no se anima a la reacción, no se anima a la reivindicación frente al gobierno, a la manifestación, no se anima a la rebelión. En una palabra, está absolutamente sojuzgado, rehén de esos planes. Y fundamentalmente, ¿sabe lo que pierde? Autoestima, hábito de trabajo, se le degrada como ser humano. Lo peor que hay es el asistencialismo capitalista que en este país lo instrumenta y lo pone operativo el Partido Comunista, Marina Arismendi, la hija de Rodney Arismendi. La hija de Rodney Arismendi, el Partido Comunista trabajando para el gran capital corporativo.
Cuidado, hay teorías que dicen que su propia creación, su propia esencia, sus propios mentores ya tenían planificada esta traición. Son muchísimos los mensajes, tenemos más de 50 mensajes solamente a través de Facebook, más los WhatsApp, más mensaje tradicional. Eso es lo que queremos, sacudir un poco el avispero, como quien dice. Saludar a Sandra, que nos felicita por el programa. Dos imprescindibles, muy bien, por estado de situación nos dicen. Salle y Viana son los únicos dignos en este país. Muy interesante la apreciación sobre Manini y Río. Felicitaciones, doctores. Cada entrevista me convence más en votarlo, sin duda. Gracias en nombre de los uruguayos honestos. Arriba el Partido Verde Animalista. Pregunto qué van a hacer en su partido por los animales en las calles y las ONG que tanto nos necesitan, nos dicen. Hay un proyecto acabado, muy estudiado, de legislación comparada, es decir, de países que han enfocado este tema con responsabilidad y que es absolutamente viable ponerlo en funcionamiento. Hay una política que nosotros advertimos fundamental por parte de los animalistas, que es la política de prevención. Es decir, que no siga creciendo el número de animales. Fundamentalmente, digamos que uno de los problemas más graves es el perro, por esa afinidad, por esa simbiosis afectiva que tiene con el ser humano y que muchas veces el ser humano lo traiciona. Piensen que siempre la traición es del ser humano con respecto al perro. Es muy difícil que el perro traicione al ser humano. Al contrario, hemos visto actos verdaderamente heroicos de esos animales con respecto al ser humano. Entonces, el tema, por ejemplo, de la prevención a través de la castración es fundamental. Nosotros, con nuestra mascota, por supuesto que lo hacemos. La creación de refugios, pero fundamentalmente todo en la sociedad. Todo en la sociedad. Y esto lo recogen los economistas. El factor más importante de crecimiento es la educación. Entonces, también con respecto al tema de los animales y de las otras especies, tenemos que tener una educación que genere un espíritu empático de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestro pueblo en general, con respecto a todas las especies. Respetarlas, respetar su hábitat. Y cuando digo respetar su hábitat, decir el ser humano no puede seguir usurpando territorios que son absolutamente fundamentales, básicos, vitales para esas otras especies que tienen el mismo derecho que nosotros a vivir sobre la faz de la Tierra. No podemos seguir con un concepto absolutamente antropocéntrico, diciendo todo el planeta es para nosotros. No, de ninguna manera. Nos dicen Gabriel Larrón Salle, Vázquez firmó un contrato de prostitución con UPM. Mónica nos dicen, buenas noches, conocí a un policía que el doctor Salle defendió y él fue procesado por acetar 3 chuletas y le dieron la baja. Yo no creo en ningún proceso penal ni en la justicia, pero tuvo apoyar... 4 meses y medio preso, efectivamente. El tema es así, una señora con la cédula de identidad rota, la señora del preso, este policía la deja pasar, el preso, en agradecimiento del economato, vale decir, del lugar donde está la carne en la cárcel, que es del Estado, le regala 3 chuletas de aguja de segunda. El policía lo acepta, se descubre el caso, el fiscal era el fiscal Subía, y el fiscal Subía pide prisión preventiva para él y lo tiene 4 meses y medio preso por las 3 chuletas de aguja de segunda. Ahora, el turco, que lavó $8 millones con el abogado, amigo y asesor del presidente, Gonzalo Fernández, que en el lavado colaboró el dueño de Autolíder, Carlos Bustin, lavando más de $3.400.000, no estuvo un día preso. Así que este caso es muy importante, lo que me mandó el mensaje. No entiendo cuál es el sentido de que pienso que se enfoca a no creer en una justicia clasista. Yo no creo en ningún proceso penal ni en la justicia, pero apoyo al doctor Salle y a Viana. Correcto, una justicia clasista, tiene razón. Eso viene en no creer. Stephanie nos dice, nuestra obligación salir de la burbuja en la que estamos inversos, estas cosas nadie las denuncia, son los doctores Salles y Viana a despertar Uruguay. Adrián es el fraude amplio y no lo aguanto que le digan la verdad y se fue, dice otro mensaje con respecto a esta persona que se creó un vaya y venga con este personaje. Muy bien, eso mismo, hoy los chorros tienen más derecho que nosotros los que trabajamos, nos dice otro mensaje. Patricia. Y nos desarman. Hay que firmar contra la bancarización. Fíjense, amigos, es un gobierno que está desarmando a la ciudadanía cuando evidentemente el delincuente no pide permiso para armarse. Entonces, ¿cómo ejercer una legítima defensa? Y tras cartón, cuando alguien ejerce la legítima defensa,
tenemos un sistema, tenemos una fiscal que lo manda preso y tenemos una defensa que pacta Que lo manden preso. que lo manden preso. Es decir, que entrega a un inocente que actuó amparado por un instituto que es la legítima defensa, que enerva la antijuricidad del accionamiento, y sin embargo lo tenemos preso. Un inocente preso que se defendió, que defendió a un tercero, lo cual está perfectamente previsto en el Código Penal como legítima defensa de tercero. Esta es la subversión de valores que tenemos en el país. Tenemos que luchar contra esta subversión de valores que sufre el país. Ana María nos dice, Sashi Viane, los candidatos mejor preparados para restablecer nuestro país. Diego nos dice, no a la bancarización obligatoria, no UPM, sí al agua limpia y pura, Sashi Viane al Senado. Vamos, Sashi Viane, se entiende la causa, Viana, perdón. Hay que impulsar la voz del pueblo, nos dice Patricia, el país y el medio ambiente los necesita. Candidatos a la presidencia por el Partido Verde Animalista, nos dice otro Juan Estraneo Ruiz, bienvenido a nuestro departamento, Juan Estraneo Ruiz, el saludo grande para él. Miriam Maltese, tú lo has dicho, Enrique, es tal cual, nos dice Olga Betty Sosa, yo estoy con ustedes. Martín nos dice, acá está la verdad y el futuro de nuestro país. Miriam, exactamente, Gustavo, están alineados. Pedro nos dice, grande Salle, Pocho, por ejemplo, vamos arriba, doctor, saludos. Miriam, claro, como siempre, Gustavo y Enrique. Pocho, Amil y Pollo Carajo, nos dice Pocho Sábalo. Están en todos lados las focas, nos dice otro mensaje. Saludos para los prestigiosos doctores Salle y Viana, nos dice Rodrigo. Andrés, unos señores con todas las letras. A cuarto con rejas ya viene, nos dice otro mensaje. Bueno, y siguen los mensajes. Realmente no se nos va a hacer imposible poder Joana, leer impresionantemente la cantidad de más de 50, 60 mensajes que tenemos, mensajes a través de WhatsApp, pero lamentablemente el tiempo vale oro. Nos pasamos un poquito del horario, pero sabemos que en otra oportunidad pronto volvamos a tenerlo. A esta gente que les agradezco enormemente los mensajes, que además en su gran mayoría nos han dado para adelante, les digo, señores, por favor, organícense en Durazno, porque el PVA es un partido que no tiene medios, que no está respaldado por corporaciones, que no está respaldado por los banqueros. Entonces tiene que ser un partido de abajo, del llano, un partido de militancia popular. No tenemos medios. Entonces es muy importante que alguien tome banderas en los distintos departamentos y nos ayuden. Colaboren con esta campaña, con esta rebeldía contra la subversión moral y ética que estamos viviendo. Los instamos a eso, le pedimos a ellos que nos apoyen. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, gracias, un placer, Gustavo, gracias, por tenerlos. Joana, ¿El partido se lanza cuándo? La campaña electoral se larga el 22 de marzo en el Club Neptuno a la hora 19, que es el Día Internacional del Agua, y para nosotros resulta verdaderamente emblemático porque el tema del agua dulce, sana, limpia en todo el país es, diría, la consigna básica, fundamental, prioritaria que tiene el Partido Verde Animalista. Así que va a ser ¿cuándo? Lo volvemos 22 de marzo, Club Neptuno, hora 19. ¿Cae día 22? No recuerdo exactamente, tendría que haber el viernes. Sí, puede ser, sí, creo que es un viernes, efectivamente. Así que la invitación para todos aquellos que se quieran acercar, los tendremos nuevamente. Y además otra cosa, Joana, quienes se quieran acercar ahora en estos minutos, nosotros tenemos un retorno a Montevideo para mañana seguir trabajando, no somos senadores, no somos diputados, no nos banca el Estado, con todo gusto, estamos aquí unos minutos a la espera de que quienes se quieran acercar y tener una conversación personal con nosotros, los esperamos. Bueno, muchísimas gracias, quedaron muchísimos temas, muchísimos mensajes, las disculpas a todos aquellos que enviaron mensajes, lo vamos a compartir, lo vamos a sí, ver. por favor, nos interesa de sobremanera. Pero bueno, nosotros tenemos que cerrar, realmente nos pasamos de horario, un placer haber comenzado este ciclo 2019 de estado de situación. Lanzamiento que en breve nomás vamos a estar largando la promoción del especial estado de situación que vamos a realizar desde Resto Café La Ronda, donde estuvimos con nuestro amigo Sergio. El saludo grande para él, su dueño, que bueno, nos brindó para poder dialogar. Gracias a Sergio, muy lindo además el saludo grande, bien, muy lindo ambientado. El saludo grande para él. Nos despedimos con la promo de el especial estado de situación que vamos a compartir aquí en este ciclo 2019 de estado de situación. Nos reencontramos el próximo martes, 22 horas en vivo aquí por la pantalla de Canal 6 de Chivisión TV Cable. Que tengan buenas noches, que descansen. Muy pronto, especial de estado de situación.